Ok, bueno, buenas tardes tengan todos. Qué bueno que podemos conectarnos y poder estar juntos aquí. Gracias ahí por poder estar juntos. Y perdón ahí por la semana pasada que no pude ahí conectarnos, pero gracias ahí por conectarse el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy para ir entrando ya en materia. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por darnos, Señor, la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por el amor, Señor, que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas, nos guardas, nos cuidas, nos proteges, Señor, y nos ayudas. Muchas gracias, Dios. Te damos gracias por darnos la oportunidad de conectarnos y de poder juntos aprender. Permite, Padre, que este sea un tiempo pues, de crecimiento para nuestra mente y nuestro corazón y también que pueda ayudar a mis hermanos. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Ok, gracias. Gracias ahí por conectarse. Entonces vamos a ver la presentación de hoy y vamos a hacer un pequeño repaso como lo hacemos en cada clase y luego vamos ya a ir a lo que hoy nos compete, ¿verdad? Y lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces, ¿qué hemos visto hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy? Hemos visto características, las características de la predicación expositiva, la predicación bíblica. Primero, pues es que hay una idea central, ¿verdad? Es una idea que condensa todo el mensaje bíblico. También que la predicación expositiva explica el texto bíblico. Si no hay explicación del texto bíblico, no hay sermón, ¿verdad? Entonces, puede ser una charla, puede ser una exhortación, pero no un sermón bíblico. Número tres, la predicación expositiva no es desordenada, sino tiene estructura, tiene lógica, es coherente y es clara. Y esto es muy importante. Pero sobre todo también la predicación expositiva, aunque se mete mucho a estudiar el pasado, a estudiar la situación de las iglesias o del pueblo de Dios, de lo que estaba sucediendo, la predicación expositiva tiene que hacer ese puente hacia el hoy. Entonces habla a los oyentes de hoy en día, ¿verdad? Ayuda a los oyentes de hoy en día. En la formulación de sermones expositivos, hemos visto que hay cuatro áreas, la familiarización, la interpretación, la formulación y la comunicación. ¿Ok? Y la comunicación. Hemos estado viendo hasta el día de hoy, ¿verdad? La familiarización. Ya hoy terminamos con la familiarización. Bueno, terminamos la semana pasada, vamos a entrar a la etapa de la interpretación. Luego la otra semana veremos la formulación y la comunicación. Y ya después de la siguiente semana vamos a escucharlos a ustedes predicar. Vamos a tener por grupos ahí que nos puedan compartir un pequeñito sermón de unos 10 minutos, el texto que han escogido de Filipenses. Vimos cuán importante en la familiarización es el contexto, para saber de qué están hablando, saber qué es lo que se está este, sucediendo en la época, cómo es la cultura, cómo es la sociedad, qué está pasando, qué está aconteciendo. También hay un contexto inmediato. Recuerdan que el contexto inmediato habla de los versículos que están cerca del texto, que están eh, atrás o adelante del texto. Entonces también esta parte es muy importante, ¿verdad? Muy importante para, para nosotros, ¿no? El poder venir y entender, ¿verdad? El contexto, ¿verdad? De qué está hablando, qué está sucediendo, qué está pasando. Y los versículos anteriores y los versículos posteriores son de gran importancia debido, obviamente, a que ellos nos van a ayudar,
¿verdad? Nos van a ayudar. Entonces, esto es muy importante, el contexto, ¿verdad? El contexto. Eh, Vamos a seguir viendo. Otra cosa importante que, que hemos estado viendo es los aspectos gramaticales. No solamente ver el contexto es fundamental. Yo creo que el contexto, una escritura o una prédica fuera de contexto es un pretexto, no sirve, no sirve para nada. Pero también hay aspectos gramaticales que ustedes ya vieron. Uno es identifique el género literario. Ya para el día de hoy tuvieron que hacer una tarea, ¿verdad? Ahí en el formulario donde ustedes hacen estos pasos. Identifique el género literario. En este caso, pues hemos estado viendo Filipenses, es un género epistolar, o sea, es una epístola. Dentro del texto hay que identificar los verbos. ¿Cuáles son los verbos principales? ¿Cuáles son los verbos que se están estudiando, que se están viendo? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos verbos principales? Eso es muy importante, ¿verdad? Depende, aquí a ustedes, digamos que a partir de esto, ustedes ya lo están viendo no en función de todo el libro, sino en función de sus versículos. ¿Cuáles son los versículos que ustedes van a predicar? En función de esos versículos, ustedes ya identifican los verbos principales. Aunque hay muchos verbos, los verbos principales son los que le dan, son los que son realizados por las personas importantes en el texto, ¿sí? Ya sea Pablo, los filipenses, Dios. Es muy importante identificar los verbos. Hay que identificar si hay palabras repetidas y por qué. ¿Recuerdan? Tal vez alguien escogió Filipenses 4:4 o varios lo escogieron. Entonces ahí vemos alégrense, sí, alégrense normalmente. Repito, alégrense. Entonces hay una repetición de una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Hay que investigar un poco por qué se está repitiendo la palabra. También hay que identificar las palabras claves y su significado. En este caso, una palabra clave es gozo. Es una palabra muy, muy clave, ¿verdad? En el pasaje este de Filipenses 4:4 y en otras partes del texto. Entonces, ¿qué es gozo? ¿Cuál es la diferencia entre el gozo del mundo y el gozo de Dios? ¿De qué gozo está hablando ahí? ¿Ok? Entonces hay que investigar un poco. Pregunto, no estoy seguro, pero creo que sí. Sí les compartí el diccionario INE, ¿verdad? ¿Alguien me puede responder? Bueno, solo recuerdo que nos compartió lo de Biblia paralela, pero no recuerdo si nos compartió. No les compartí un diccionario. Vamos a ver. Ok, bueno, si no, lo voy a hacer de una Disculpe, vez. hermano pastor, nos compartió como 3 diccionarios. Sí, ¿verdad? Ajá, 3 diccionarios. Sí, Sí, son 3 diccionarios que nos mandó en WhatsApp. sí. Ok. Ah, vale, pues esos diccionarios, son muy importantes. Esos diccionarios, van a, ahí van a buscar las palabras, ¿verdad? Las palabras. Si alguien los puede reenviar, se los agradecería para, tal vez alguien no lo ubica o entró después al chat, pero ahí ustedes buscan las palabras, ¿verdad? Para poder saber cuál es su significado. Entonces, esto es muy importante. A veces yo he escuchado y yo tal vez en un momento cometí ese error, digamos que regresando a la palabra gozo, yo decía, bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar sobre el gozo. El diccionario dice, pero yo estaba consultando un diccionario en español. Gozo significa, pero no, estos diccionarios que yo les compartí nos van a dar el significado bíblico, ¿verdad? El significado en esos tiempos. Este, Hay que identificar el lenguaje figurado si hay. O sea, el lenguaje figurado es que no es literal, sino es una figura, ¿verdad? Una figura, una manera de decir algo, pero es para poder explicar otra cosa. Entonces, puede ser que su pasaje no tenga identidad. Por eso dice ahí si hay.
¿verdad? Pero puede que su pasaje no tenga ningún lenguaje figurado. Puede que sí, ¿verdad? Puede que exista ahí un lenguaje figurado, ¿verdad? Un ejemplo, Jesús dice, yo soy el camino. Jesús no es un camino, ¿verdad? Él está explicándolo de esa manera usando un lenguaje figurado, ¿verdad? Diciendo que hay que seguir sus enseñanzas. Entonces, bueno, hay que identificar. Y esta parte de observar las relaciones lógicas del texto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer aquí, vamos a salirnos de esta presentación un segundo y vamos a ver por acá. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? ¿O algo que se le haya complicado que quisiera que pudiéramos ver? ¿Todo bien? ¿O no entiende mucho? Ustedes me dicen. Solo sería, no hay mucho que es lo que es figurado, lenguaje figurado, pero tal vez como yo escogí el texto póngame el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 6, pero más creo que también, no sé si es un lenguaje figurado, dice que de la carne, habla obras de la carne, entonces yo creo que también ahí habla un lenguaje figurado porque no está hablando de carne, sino que está hablando de obras humanas. No sé si estoy mal en eso. Excelente, estás muy bien. Así es, ¿verdad? Estás súper bien. Eso es. Bueno, gracias, hermano. Sí, exactamente eso es. Lenguaje figurado ese es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, observe relaciones lógicas del texto. Vamos a ver aquí. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver este texto que está en el capítulo 2 de la carta. Estoy usando la nueva versión internacional acá, ¿verdad? Entonces, ok, versículos del 1 al 5. Digamos que ese es mi texto, ¿verdad? Ese es el texto que yo voy a utilizar para poder enseñar, ¿verdad? Y de aquí voy a sacar mi clase. ¿Cuáles son las relaciones lógicas del texto? Yo debo de dividirlo en relaciones lógicas, ¿verdad? En un orden, en algo lógico, ¿verdad? Algunas cosas que me pueden ayudar. Un ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí empieza el versículo, ¿verdad? Viene con un por tanto. Pero si ustedes avanzan, van a llegar a este punto. O sea que la oración comienza aquí y la oración ¿dónde termina? Termina aquí. Entonces, mi primera relación lógica podría ser esta, o es esta más bien. ¿Ok? Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esa sería mi primera relación. Esto se va a convertir, lo vamos a ver más adelante, en el primer punto de la clase. Número 2. Luego nos enseña aquí, nos pide algo, ¿se dan cuenta? Nos pide tener un mismo parecer, un mismo amor, estar unidos en alma y pensamiento. Y aquí nos dice una manera cómo hacerlo. Entonces aquí yo podría, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces aquí vemos que habla de lo mismo. Esta es la segunda relación lógica. ¿Ok? Mi segundo punto, mi segunda división, digamos que aquí podría poner, perdón. Entonces, esta sería mi segunda división.
Y la última sería la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy haciendo una división que la primera empieza el versículo 1 al versículo 2, la segunda del versículo 3 al versículo 4 y la última en el versículo 5. Entonces yo tengo que ver cosas como les digo, aquí me ayuda este punto y aparte, ¿verdad? Y aquí me ayuda de que está hablando de cómo lograr lo que dicen los versículos 1 y 2. Y finalmente, la última, la actitud debe de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, Jesús es quien vive de esa manera. Y luego, esas podrían ser mis relaciones lógicas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? ¿Cómo deben de entender esto de las relaciones lógicas? Es que ustedes dividen su texto, ¿verdad? Dividen su texto en relaciones lógicas. ¿Por qué se le llama relaciones lógicas? Porque no es solamente versículo 1, versículo 2, versículo 3, o de par en par, no, sino tiene que tener lógica. Pero ustedes le tienen que buscar la lógica. Y esto es muy importante. Siguiente. Bueno, hasta aquí es donde vamos. Esto es lo que ustedes ya tuvieron que haber hecho. Hasta aquí. ¿Ok? Ustedes ya observaron el texto, ya estudiaron el contexto, ya los verbos, las divisiones, el lenguaje figurado si hay, ya vieron el significado de las palabras. Entonces, ya están preparados para la interpretación, ¿sí? Porque ustedes ya entendieron a través de toda esa familiarización que hicieron, de toda esa observación que hicieron, ustedes ya están en la capacidad de interpretar. Antes no, pero nosotros ¿qué hacemos? Normalmente leemos e interpretamos, pero ya vimos que no debe de ser así. Debe de haber un estudio, debemos de profundizar y luego ir a la interpretación. Entonces, si regresamos, vimos que el paso número 2 para la elaboración de un sermón bíblico es la interpretación. ¿Qué vamos a ver en la interpretación? ¿Qué significa el texto? Ya yo puedo decirlo. Antes no. Yo tengo que decir qué significa el texto. ¿Qué significa el texto? ¿Ok? Yo tengo que ya expresar qué significa el texto. Tengo que hacerlo. Ya puedo hacerlo. Eso es interpretar. ¿Verdad? Eso es interpretar. Es como, vamos a poner un ejemplo. Ustedes llevan, Carlitos lleva ahí el tuk-tuk al taller. Está teniendo una falla. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llega el mecánico y lo mira y algunos mecánicos se aventuran a interpretar. Ah, se le fue tal cosa. Pero otros no, otros dicen, espéreme, voy a revisar. Entonces, ¿qué hace? Empieza a revisar el vehículo. Empieza a revisar su motor, empieza a revisar sus llantas, empieza a revisar el sistema eléctrico y mira esto, vio lo otro y encuentra el problema. Entonces, ya puede interpretar. Entonces, mira, lo que pasó es que se te fue, no sé, una válvula. ¿Va? Él ya puede decir el significado del problema que tiene el vehículo. Esto es igual. Yo veo el texto, yo lo estudio, yo lo secciono, entonces yo puedo decir, ah, esto significa el texto, esto significa el versículo. No para mí, aquí no es nada conmigo, sino para ellos. ¿Qué significa el texto? ¿Cuál es el proceso para llegar a esa interpretación? Primero hay que determinar el propósito del libro. Ustedes ya lo saben, al leer el libro, lo leyeron varias veces, al leer el contexto, ¿verdad? Del libro, al investigar un poco, uno debe determinar cuál es el propósito del libro. No todos los libros de la Biblia tienen un mismo propósito, sino tienen propósitos distintos, de acuerdo a la diferencia que hay del propósito por el cual esta persona escribió el libro. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, Pablo no tiene el propósito de animar a los Gálatas, sino de reprenderlos.
Pero vemos que acá en la carta a los Filipenses es una carta muy amorosa, muy agradecida. Es aunque es el mismo autor, es otra el ambiente, digámoslo así, que Pablo está utilizando. Es otra el tono. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que determinar el propósito del libro. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer leyéndolo, pero también lo pueden hacer buscando introducciones. En Biblias de estudio aparecen introducciones donde a veces aparece esta sección, el propósito del libro. También ustedes pueden investigar en internet cuál era el propósito del libro de Filipenses y van a encontrar también buenas fuentes. Van a encontrar buenas fuentes, van a encontrar buenas opciones. Aplicaciones como la Biblia paralela podría ayudarlos también. Entonces, para poder determinar cuál es el propósito del libro. Esto es muy importante porque mi interpretación tiene que estar de acuerdo con el propósito. Si yo estoy interpretando mal, puede ser que mi interpretación obviamente no va a estar de acuerdo al propósito del libro. Entonces, esto es muy importante. Significado detallado del texto, su exégesis versículo por versículo. Cuando hemos hecho todo lo anterior, o sea, toda la observación, hemos resuelto problemas por medio de las herramientas exegéticas que hemos adquirido en otras disciplinas diferentes de homilética, como lo que vimos ahorita, ¿no? Los diccionarios y las aplicaciones nos ayudan a entenderlo. Pero eso no significa que tenemos una exégesis, o sea, un estudio integrado del texto. Y por lo tanto no sabemos si en realidad hemos entendido el significado del texto. Recuerden, estamos contestando la pregunta, ¿qué significa lo que he observado? ¿Qué significa lo que el texto dice? ¿Qué necesito hacer ahora? Trate de contestar las preguntas y escriba su exégesis versículo por versículo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de un pequeño resumen. Un pequeño resumen. Voy a leer lo que dice aquí y de ahí les voy a explicar. Desarrolle los resúmenes de las secciones del texto, de las secciones lógicas que ya vimos. ¿Cómo comenzamos a hacer esto? ¿Cómo comenzamos a extraer en forma ordenada, estructurada y bien definida los tesoros que hemos encontrado con nuestra exégesis? Lo hacemos formulando resúmenes exegéticos, de acuerdo con la sección en que dividimos nuestro texto originalmente. Entonces, hermanos, ¿cómo lo hacemos? Necesito hacer un pequeño resumen. Un resumen exegético significa un resumen que explique el texto que voy a estudiar. Que explique el texto que voy a estudiar. Ustedes, como vimos, ya lo estudiaron, ya lo verificaron, ya lo revisaron. O sea, ustedes están, como decimos, en la jugada, ¿verdad? Están en todo ustedes. Ya saben. Si ya hicieron sus divisiones lógicas, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a regresar a mi ejemplo de Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 5. La primera sección, la primera división lógica, en mi caso era el versículo 1 y el versículo 2. Entonces, yo ya los estudié, ya los investigué, ya sé qué significan esas palabras, porque Pablo habla de esa manera, todo eso ya lo vi, digamos. Entonces, ¿qué hago? Hago un pequeño resumen. Y cuando hablo de un pequeño resumen, estoy hablando de no más de 4 líneas. Digamos, versículo 1 y 2, Filipenses 2, versículo 1 y 2. Pablo desea exhortar a los hermanos en Filipo a vivir en unidad y en amor. Les exhorta a que lo deban de hacer de una manera que sea de acuerdo a su identidad cristiana. Porque les dice si tienen, si son, si hacen, ¿verdad? Entonces, eso es su resumen. Repito, Filipenses 2 del 1 al 2. Pablo exhorta a los filipenses a que vivan en amor y en unidad, de acuerdo a la identidad de una verdadera fe cristiana. Entonces, yo estoy resumiendo
lo que entendí, lo que estudié. Ese es un resumen exegético. Versículo del 3 al 4. Pablo ahora les explica cómo pueden vivir en amor y en unidad. Y lo hace ayudándolos a entender que no deben de vivir en egoísmo, que deben de ver a los demás como más importantes que ellos mismos. La humildad es necesaria para poder vivir en amor y en unidad. Esas son mis palabras, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo un resumen ahora de mi segunda parte, el versículo 3 y el versículo 4. Luego tengo el versículo 5 que habla, vean el ejemplo de Jesús. Entonces digo, Pablo utiliza a Jesús como un ejemplo perfecto de humildad, porque él puso a los demás antes que a sí mismo. Él es nuestro ejemplo para vivir en amor y en unidad. Ese es mi tercer resumen. Entonces, dividí el texto en 3 secciones, versículo 1 y 2, versículo 3 y 4 y versículo 5. Y hago un pequeño resumen, como lo que acabo de decir, de cada una de mis divisiones. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguien me puede decir cuál es su texto? ¿Alguien me quiere compartir cuál es el texto que va a predicar? Pues viera, hermano, que yo estaba escogiendo el capítulo 2 también, pero su versículo 14, 15 y 16 y 17. A ver, voy a ver, permite. Filipenses capítulo 2, versículo. 2, versículo 14, Ajá, hasta el 15, 17. ajá, o Ujú. si se pudiera hasta el 18. Sí, podría ser hasta el 18, ¿ok? ¿Ya encontraste alguna las divisiones lógicas del texto? Pues las que yo encontré son del capítulo 14 al 15, bueno, Esa al sería la 16, primera. ajá, Ajá, la y siguiente. el 17 ¿Y el 16 y dónde? el, el 14 al 16, Ah, ok, 14 al ajá, 16. Ujú, muy bien. y el 17, y por último el 18, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí están. Si yo veo el texto, veamos, están bastante lógicas. ¿Por qué? Porque la oración del versículo 14 termina, es una oración larguísima, termina hasta el versículo 16. ¿Va? Entonces, aquí nos dice, hagan todo sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Aquí el lenguaje figurado, ¿te das cuenta? Luminares es un lenguaje figurado. Sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo de gloriarme el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano, ¿no? Entonces son 3 versículos o 4, 16, 3 versículos. Entonces, ¿qué se hace? Igual, usted ya realizó todo el estudio. ¿Qué significa murmuraciones? Un ejemplo, ¿verdad? Ya tiene todo el entendimiento de qué significa resplandecer como luminaria en el mundo o qué es sostener firmemente la palabra. ¿Ok? Entonces, el primer resumen tendría que explicar esto. ¿Ok? Pablo pide a los filipenses que todas las cosas las hagan sin murmurar y sin discutir. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser irreprensibles el día del Señor y yo me gloríe y para que puedan ser luz para el mundo. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo. ¿Ok? Entonces se hace ese resumen del versículo 14 al versículo 16. El segundo, pero aunque yo sea derramado como libación, aquí hay otro lenguaje figurado, libación, ¿verdad? Porque Pablo no es un líquido, libación viene de líquido.
Entonces aquí hay un lenguaje figurado, porque Pablo no es un líquido. Pero ¿qué significa, no? Eso, sacrificio, dar su vida. Porque, voy a repetir el versículo 17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Ok, Pablo expresa a los filipenses que aunque él tenga que morir por ellos, su corazón está lleno de gozo por ellos. Versículo, la tercera división, versículo 18. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pablo pide a los filipenses que ellos tengan su mismo gozo, ¿verdad? Entonces, aquí está los versículos, las tres divisiones lógicas. Entonces, ya se hizo todo el estudio y la observación. Se realiza esos resúmenes. Recuerden, es resumen. No se limiten, o sea, tampoco tienen que ser exagerados, decir, bueno, no, pero yo creo que en 4 líneas pueden resumir un versículo. Lo que es importante es que ustedes están interpretándolo. Digamos que yo no entendiera nada de esto y necesito que me lo expliquen. Así lo vamos a explicar, ¿verdad? Explicando el texto de una manera que alguien más lo pueda entender, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto del resumen? En otros, yo le puse resumen, otros utilizan el nombre sumario, ¿verdad? Pero es como un resumen, es un resumen, por eso es más entendible para nosotros esa palabra. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, creo. Bueno, entonces, hasta donde vamos, ustedes ya hicieron toda la familiarización, ¿verdad? Ahorita ya entramos en materia, porque esto es la base de lo que ustedes van a predicar, ¿verdad? Van a predicar. Entonces, ustedes van a hacer un resumen de sus divisiones lógicas. Entonces, la tarea de esta semana, esta es la primera parte de esta tarea, es hacer el resumen de sus divisiones lógicas. Ahora, formule la proposición central. La proposición central es la idea central de todo el texto, la idea central de todo lo que, de esos versículos que ustedes están estudiando, ¿verdad? De estos versículos que ustedes están estudiando. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la definición de una proposición o idea central? Es una proposición o idea central es un concepto completo, compuesto de un sujeto, tema y un predicado. Es el concepto o verdad que surge después del estudio exegético del texto, el resultado de la observación, incluso la gramática y el idioma si es necesario, e interpretación del texto, expresado en términos de un tema y un predicado que habla acerca del tema. Esta proposición exegética se ve en términos del escritor y los lectores originales. Entonces, ¿qué es la idea central? Es la idea, valga la redundancia, de base de todos los textos que ustedes están hablando o van a predicar. Hay una idea principal ahí, una idea principal. Entonces se tiene que tener esa idea principal, saber de qué está hablando los versículos de Filipenses 2 del 14 al 18. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es el tema principal de esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la idea principal de ese tema? Cualidades que debe de tener una proposición central: debe ser clara y precisa, debe ser penetrante y dinámica, debe ser veraz. No solo veraz en sí, sino que refleja la convicción también de uno como predicador. Debe de ser pertinente, debe de ser algo que es relevante para la gente de hoy en día también, pero es el resultado también de una relación personal con Dios, algo que uno puede entender. Entonces,
vamos a ver, hacer el resumen y ahorita les voy a dar un ejemplo. Cuando les dé un ejemplo va a ser más fácil entender cuál es la proposición central. Observación, todo lo que han hecho hasta ahora. Buscar divisiones naturales del texto, ¿verdad? O lógicas del texto, es decir, las que indica por la gramática o la lógica del mismo, ya lo hicimos. Resumir el contenido de cada división, ¿verdad? Y ahora aquí es resumir todo en una sola oración para llegar a la idea exegética. Aquí resumieron todo en tres. Si digamos su texto tiene tres divisiones, lo dividieron todo en las tres. La división, la idea central exegética o la proposición central lo van a hacer en una sola oración. Y no es tan complicado. Le voy a dar un ejemplo. Hice un estudio del libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Esta es la idea central de esos 11 versículos. Los 11 versículos los dividí también en tres relaciones lógicas. Cada relación lógica tuvo su resumen, pero esta oración, este tema con su predicado, este sujeto con su predicado, esta oración abarca la idea central. Abarca todos los versículos del 1 al 11 en esto. Y dice, este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Por tal razón, piensen en su proceder y reconstruyan el templo. Fíjense que cuando yo veo esto, cada parte está dividida en los versículos que yo utilicé. Esta primera parte este pueblo alega, vamos a cambiar de color. Ay, estoy mal ustedes. Creo que lo voy a hacer. Esta parte de este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a construir la casa del Señor, era la primera relación lógica. Y yo la resumí en este pedacito. Esta otra, por tal razón, piensen en su conducta, era la segunda relación lógica. Y reconstruyan el templo, era la última. Entonces, si yo reviso cada resumen a la luz de la idea central, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Cada una de las divisiones, cada uno de las divisiones lógicas tiene que ver con la idea central. Entonces, esa sería la segunda parte de la tarea. Repito, la primera parte de la tarea ustedes van a hacer las divisiones lógicas del texto, ¿sí? Ustedes van a escribirlas ahí en el formulario y voy a poner, escriba sus divisiones lógicas, pero sus resúmenes de las divisiones lógicas. Y la segunda pregunta es, escriba su idea central. Y eso es, aquí con esto concluimos la segunda parte de la elaboración de un sermón bíblico expositivo. Es la interpretación. Puede parecer muy laborioso, ¿verdad? Tanta cosa. Pero de verdad, si ustedes lo hacen, ustedes después de hacer esto, ustedes están interpretando correctamente el texto. Están dándole, nadie les va a debatir. No, ahí vos te lo inventaste. Yo no me inventé nada. Todo esto está de acuerdo a la Biblia, porque yo lo estudié. Entonces, aquí terminamos esta parte, esta sección de la interpretación, ¿verdad? De la interpretación. Ustedes tienen que, por tal razón, ¿verdad? Realizar esto.
tienen que estudiar, bueno, ya hicieron todo el estudio y la observación, ya hicieron sus divisiones, ahora les toca, de acuerdo a todo ese conocimiento, interpretar. Interpretar, voy a interpretar mi primer sección, voy a hacer un pequeño resumen. En mi segunda sección voy a hacer un pequeño resumen. Mi tercera sección voy a hacer un pequeño resumen. Y bueno, ya después de ver los resúmenes, yo ya puedo hacer una proposición central, una idea central, que va a contener todo lo que yo estoy estudiando. En una sola oración puede ser igual de 4 líneas, de 3 líneas, de 5 líneas, pero es solo una pequeña oración, solo un parrafito va a determinar, esta es la idea central de mi prédica. Esta es la idea central de mi prédica, de lo que yo estoy estudiando, de lo que yo estoy haciendo. Entonces, si ustedes trabajaran en un documento, ¿verdad? De Word, ¿verdad? Si ustedes trabajaran en un documento de Word, ¿verdad? O a mano, ¿verdad? De acuerdo a cómo ustedes trabajen, pero vamos a poner un ejemplo. Después de haber hecho toda la observación, ok, aquí está mi texto, ok. Entonces vengo, resúmenes, resúmenes, ok. El primer resumen va del versículo 1 al versículo 2. Entonces, escribo mi resumen. Lo que yo estoy haciendo. Ok, segunda división, versículo 3 al versículo 4. Ok. Y luego, pues yo escribo ahí mi resumen. Y luego el versículo 5. Son mis 3 divisiones. Obviamente en sus textos va a ser diferente. Okay. Al hacer yo esto va a hacer que en mi mente yo hice esa función de interpretar, ¿verdad? Es un ejercicio mental. Es un ejercicio mental. O sea, al ver ya toda la información, al dividirlo, yo tengo que interpretar. Pablo está hablando de esto. Dios nos quiere enseñar esto. Dios está hablando de esto a los filipenses. Los filipenses estaban en esta situación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo concluyo esto? Con la idea central. Entonces, yo ya entendí el texto, entonces hago mi idea central, ¿verdad? Esa sería la forma en la que yo haría la parte de la interpretación. Aquí estoy interpretando después de haber elaborado un estudio profundo, ¿verdad? Después de haber elaborado un estudio profundo, estoy realizando una interpretación, ¿ok? Pero ustedes lo van a hacer. Yo les pido que ustedes obviamente lo escriban, si usan computador y lo hacen en Word, pues que lo hagan más o menos de esta manera. Y ya cuando yo se los pido por el formulario, pues lo copian y lo pegan o lo vuelven a escribir ahí en el formulario, ¿verdad? Entonces, eso sería la parte de la interpretación. Ya la otra semana, entonces, ¿qué vamos a hacer la otra semana? Ya vamos a hacer los bosquejos. ¿Cómo poder ahora armar ya esto en un documento que me va a servir para poder predicar, para poder comunicarme con los demás? ¿Verdad? Vamos a ver cómo poder hacerlo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? No, hermano. No, bueno. Entonces, esa sería la tarea de hoy, ¿verdad? O de esta semana. Empiecen a trabajarla, no la trabajen hasta que ya ponga yo el formulario, sino empiezan a trabajarla desde ya. ¿Para qué? Para poder realizar esa interpretación de su texto. Y ya vamos a ir la próxima semana a ver los elementos de cómo hacer un bosquejo que me ayude a poder predicar mi texto, ¿verdad? A poder predicar mi texto. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por hoy. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Descansen. Muchas gracias, hermano. Feliz noche.
Feliz noche. Feliz Gracias, noche, hermano. Feliz noche. Se cuida mucho. Feliz noche. Gracias Feliz por el noche, tiempo. pastor. Buenas noches. Feliz noche. Se cuida mucho.